Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. El gobierno amanece hoy martes en modo desconcierto. Los dos grupos grandes con los que está haciendo procesos de paz, inclusive a los que les concedió la figura del cese al fuego, el ELN y disidentes de las FARC, están atacando impunemente, por supuesto, en diferentes zonas del país. Dice con ese tono de desconcierto el comisionado de paz, Oti Patiño, que son una deslealtad. El hecho más grave ocurre por cuenta de los disidentes de las FARC que atacaron un bus escolar en un municipio del sur del departamento del Cauca, se llama Piamonte. Allí iba la niña, una niña de 13 años, dentro del bus, la hirieron. El conductor del bus se negó a atender la orden de un pare en uno de esos retenes ilegales de estos grupos que se creen los nuevos dueños del país. Después, en ese mismo municipio, estos mismos disidentes de las FARC mataron a 4 campesinos inermes. La situación de orden público se agrava en el departamento del Chocó, en donde hay casi 50.000 personas sitiadas en municipios alrededor del río San Juan. Y dice allí, digo con desconcierto, el comisionado de paz, estamos desconcertados porque es una deslealtad. Al mismo tiempo que se prorrogaba el cese al fuego para el ELN decidía encerrar a la comunidad, a esas personas humildes, negros del Chocó, que no tienen comida, no tienen agua, no tienen medicinas, que son pobres, porque así han vivido siempre y ahora están sitiados. Pese al panorama, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, les está pidiendo a estas comunidades que no se desplacen a los cascos urbanos. 2 grandes violaciones al cese al fuego, ambas, una del Frente Carolina Ramírez, de los disidentes de la FARC, que opera allí en Cauca, los otros, los del ELN. Problemas de inseguridad que se extienden a las ciudades. Esta mañana amanecemos con lunares en Bogotá, hubo una balacera anoche tarde entre la policía y delincuentes en un barrio, se llama Santo Domingo de Ciudad Bolívar, límites con Soacha. Llamaron a la policía a verificar un supuesto atentado en un parque, lo recibieron a bala. Un policía está herido en la cadera y otro en la cara. Los 2 llegaron al hospital cardiovascular allí en Soacha, bien al sur de Bogotá. Anoche otro atraco, 0 y van 4, en un restaurante de Bogotá. Había sido primero en enero el Starbucks, después 2 en Masa, otro más en Abasto, en Usaquén, y ahora en una hamburguesería, se llama Pecado Capital, queda en esa concurrida zona de la 147. Los hombres atacaron a los comensales, se llevaron billeteras, celulares y joyas de quienes estaban comiéndose una hamburguesa casi a las 9 de la noche. Bienvenidos, muchas historias para compartir con ustedes en este amanecer gris en Bogotá. Les voy a contar en segundos de una jugadita o una jugadota en realidad del gobierno nacional que deja en vilo la destinación de casi 13 billones de pesos del presupuesto nacional, el equivalente a una reforma tributaria. La plata debía estar destinada a obras grandes de infraestructura, el metro en Bogotá, el túnel del Toyo en el departamento de Antioquia, el túnel de la línea, la doble calzada Pasto-Popayán, más de 100 obras en todo el país cuya financiación quedó sin garantía, quedó en vilo por cuenta de una decisión del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República. Esa plata no se va a comprometer a través de vigencias futuras para la asignación específica de cada una de estas obras. Quedará condicionada al visto bueno del presidente Petro para saber qué obras se financian dependiendo del avance, lo cual le da al presidente Petro un poder casi imperial, no en el presupuesto, sino a cuenta de la voluntad del presidente. Ya les voy a contar porque hay una protesta de técnicos, de exministros de todo el país que están viendo con asombro cómo no solo las obras quedan en la práctica en vilo paralizadas, sino cada vez un poder más grande que se abroga el presidente de la República. Inclusive desde las comisiones económicas en el Congreso, también exministros de Hacienda están diciendo que es una jugada ilegal porque una vigencia futura no se puede incumplir. El decreto de liquidación del presupuesto podría ser demandado ante el Consejo de Estado, que sería la manera de arreglar este entuerto. Bienvenidos, noticias de forma y de fondo esta mañana. A propósito de la Presidencia de la República, el nuevo presidente de la Corte Constitucional, que es el magistrado José Fernando Reyes, desmiente al presidente Gustavo Petro.
que dijo que no hubo asedio, que no hubo sitio al Palacio de Justicia, que los magistrados podían salir a su voluntad y que inclusive ellos lo que decidieron fue quedarse trabajando en ese jueves histórico la semana pasada. El magistrado Reyes le dice al presidente Petro que no es correcto lo que él está diciendo, que claro que ni siquiera pudieron entrar comida al Palacio de Justicia, que no hubo libre movilización, tema con el que se despidió también anoche el fiscal Barbosa, que ya terminó el periodo, ya sale Barbosa. A partir de esta mañana de martes entra la nueva fiscal desde este momento, es Marta Mancera, que era la vicefiscal de Barbosa. Un encargo que inicialmente iría de manera temporal, será hasta que la Corte Suprema de Justicia vuelva a elegir un fiscal en propiedad, una fiscal en propiedad que saldrá de la terna que presentó el presidente Gustavo Petro, que ha sido el motivo de la controversia y fue el motivo de las durísimas protestas de la semana pasada. Se fue diciendo que no es con manifestaciones Barbosa como se va a lograr el escenario de tranquilidad que necesita la Corte para tomar decisiones. El senador Iván Cepeda, de la izquierda en Colombia, le pide a la Misión de Verificación de Naciones Unidas y a la Comisión de Derechos Humanos que vigilen la actuación de la vicefiscal Mancera mientras se escoge la nueva fiscal. Como es costumbre, el susto, el fantasma, el coco de los tribunales internacionales. Historias para compartir con ustedes a partir de este momento. Ya les cuento del estado de salud. Está bien el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que fue operado de emergencia por cuenta de una apendicitis. Y les cuento el destino de Isla Gorgona, sobre la cual los ministerios de Ambiente y Defensa ya tienen el visto bueno para construir el muelle y un polémico radar que está en planes desde el año 2014, pese a críticas de grupos ambientalistas, lo mantiene y lo va a ejecutar el gobierno del presidente Gustavo Petro. De muelles, de radares, de polémicas y de presupuesto, bienvenidos las noticias en este día martes 13 de febrero. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Un agradecimiento a los oyentes de la radio, el medio más poderoso en Colombia, a la gente que hace posible la magia de hablar todos los días, de escucharnos y de conectarnos. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esta es una camioneta tipo 4 puertas que tiene el emblema del servicio de transporte escolar. Sin lugar a dudas, sí ha habido violación al derecho internacional humanitario. Un grupo armado ilegal, al parecer las disidencias de las FARC, atacó a una ruta escolar en la vereda Brasilia, el municipio de Piamonte, en el sur del departamento del Cauca, que deja el saldo de una menor de 13 años de edad herida y a otro campesino de 56 años de edad heridos. Sneider Artunduaga, alcalde del municipio de Piamonte, Cauca. Realizamos un consejo extraordinario de seguridad, estuvimos debatiendo sobre las diferentes problemáticas y la situación, pues en este caso en pendencia. Pues en este momento se encuentran las autoridades militares en la zona, están haciendo todas las investigaciones, igualmente la Fiscalía General de la Nación. Y en la misma vereda de Brasilia, allí en el departamento del Cauca, 4 personas fueron asesinadas por las disidencias de las FARC. Según las autoridades, hombres armados ingresaron a una finca, asesinaron a un campesino y a su hijo, luego secuestraron a 2 jóvenes y después los mataron cerca del lugar. El municipio de Tuluá Valle continúa militarizado tras las alteraciones de orden público que se registraron este fin de semana. Fueron capturados 2 adultos y 2 menores de edad que tenían en su poder explosivos, comandante del distrito de policía de Tuluá. Estas personas presuntamente serán los responsables de la incineración de estos vehículos. Se investigan la participación de otra persona más en estos hechos delictivos. Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Esperamos el apoyo del gobierno nacional, eso es muy importante, para que incomunique a estas personas que están dando órdenes desde las cárceles. Eso es fundamental. Oti Patiño, alto comisionado para la paz, calificó como desleal al ELN e incoherente a las disidencias de las FARC, pues pese a estar en la línea de paz total, siguen ordenando paros armados como el de Chocó o atacando rutas escolares como en el departamento del Cauca. Patiño le ordenó a las delegaciones que están negociando que reencaminen esas conversaciones y que la fuerza pública mantenga su actuar, porque los ceses al fuego no son permisos para seguir delinquiendo. La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el 6º ciclo de conversaciones en La Habana y en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento.
Las fuerzas militares denunciaron ante el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral con el ELN el paro armado que anunció esa guerrilla en el departamento del Chocó. El general Elder Giraldo es comandante de las fuerzas militares. Por supuesto, igualmente se colocó la denuncia ante el mecanismo de monitoreo y verificación sobre este hecho que presuntamente viola el cese al fuego bilateral del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Eviten al máximo estos desplazamientos masivos que afectan, en todo caso, por la atención humanitaria que en virtud de los desplazamientos debe realizarse. El gobierno declaró la emergencia carcelaria en el país después de los hechos de violencia que dejaron un guardia del IMPEC asesinado en Cartagena, el ataque de sicarial contra un dragoneante en el Valle y los atentados contra funcionarios del instituto en Medellín. Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna. También nos permite apropiar recursos o trasladar más bien recursos importantes para ser más eficaces en el bloqueo de la señal de telefonía dentro de las cárceles. Fue el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, el que salió a desmentir esta vez al presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia el pasado jueves. Se dice que los magistrados podían entrar y salir a placer. Eso no es cierto. O sea, la Corte estuvo cercada, los magistrados no se podían salir y solo hasta cuando la policía tomó la decisión de garantizar la libre movilidad de los magistrados se pudo salir. En rueda de prensa, Francisco Barbosa se despidió de su cargo como fiscal general de la Nación. Habló de las manifestaciones frente al Palacio de Justicia y le lanzó una última puya al presidente Petro. El fiscal Francisco Barbosa. La Corte Suprema de Justicia tendrá, en el marco de sus competencias, de sus tiempos, la decisión de elegir una nueva fiscal general de la Nación. Esperamos en esta administración que se pueda hacer en los tiempos de la Corte. No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación atente contra ningún órgano del poder y menos aún contra el mandato o la legitimidad de un presidente de la República. El director de la policía, el general William Salamanca, explicó qué fue lo que conversó con los magistrados el día en que varios manifestantes intentaron, al parecer, ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia. Bueno, yo llamé al señor presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de febrero a la 1:07 de la tarde. Él me expresa que hay normalidad, que hay tranquilidad, que no ve violencia. Sin embargo, yo le sugiero o le pido al señor presidente que en caso de haber violencia o requerir alguna actuación, la policía no varía en proceder a desalojar con los protocolos establecidos. Él me pide que lo último sería eso. El gobierno dio luz verde para que se adelanten las obras en la isla Gorgona. Allí se instalará un radar utilizado para labores de seguridad y también se construirá el muelle, aunque bajo estrictas condiciones para proteger la fauna marítima. Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Negret. Fundamentalmente el muelle se va a construir sobre la arena, sobre la playa, y muy pocos metros al final va a ser en la zona cuando ya tiene una profundidad de 2 o 3 metros de profundidad, donde está la parte del muelle flotando. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, desmintió que Estados Unidos vaya a financiar un radar en la isla Gorgona. Tampoco se trata de una base militar, es una estación guardacostas. En la tarde de este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán fue operado en la clínica Country por apendicitis aguda. En este momento ya inicia su proceso de recuperación y destacó cómo iniciaron las dolencias. Esto me empezó un poco como alrededor del sábado por la noche. Un dolor, pues que la verdad yo pensé que no era nada así especial. Amanecí otra vez con dolor y entonces ahí ya mi esposa me dijo, no hombre, arranque ya para la clínica para que le hagan un examen porque no es normal eso. 2 policías resultaron gravemente heridos en medio de un tiroteo en límites entre Bogotá y Soacha. Uno de los policías recibió una herida de bala en la cara y el otro a la altura de la cadera. Ambos son atendidos en este momento en el Hospital Cardiovascular de Soacha. Fue alrededor de las 4:30 de la tarde cuando en la estación del metro de Mount Eden en el Bronx se escucharon una serie de disparos. Al parecer, según lo que han reportado las autoridades, hubo una discusión entre varias personas en uno de los vagones del metro. Uno de los sujetos sacó un arma y empezó a disparar contra las otras personas con las que previamente estaba discutiendo. 5 personas resultaron heridas y una resultó muerta. Habla el jefe de tránsito de la policía de Nueva York, Michael Kemper. Llegaron agentes de policía, subieron al andén del tren 4 en dirección norte y se encontraron 6 personas que fueron baleadas.
Aumenta a 74 el número de palestinos muertos en la operación de rescate de 2 rehenes israelíes. Se reportan escenas de pánico en Rafah por temor al inminente ataque terrestre de Israel en la última ciudad al sur de Gaza. En Estados Unidos, Biden lanza la que ha sido hasta ahora su más seria advertencia a Netanyahu. Should not proceed without a credible plan for ensuring the safety and support of more than 1 million people sheltering there. Octavos de final de la Champions League, el torneo de fútbol de clubes más prestigioso a nivel mundial. A las 3 de la tarde en diferentes partidos jugarán 2 de los favoritos. Leipzig en Alemania recibirá al Real Madrid, del equipo más ganador de la competición, y el Copenhague en Dinamarca jugará frente al Manchester City, el campeón defensor. Estás escuchando Blue Radio.